Bienvenidos a Bonera News, tu fuente directa de análisis y noticias sobre política y finanzas. Aquí desglosamos lo que importa: poder, dinero y cómo te afecta. Suscríbete y mantente al día con la realidad que mueve el mundo. Boris Spassky, el caballero del tablero que desafió a Fischer y al mundo. El ajedrez, ese arte silencioso que combina estrategia, paciencia y genialidad, ha perdido a uno de sus más grandes exponentes con la muerte de Boris Spassky, el 10º campeón mundial, fallecido el 27 de febrero de 2025 a los 88 años. Su partida marca el fin de una era para este juego milenario, pero su legado, forjado a través de décadas de enfrentamientos épicos y una vida tan fascinante como tumultuosa, permanecerá como un faro para generaciones futuras. Spassky no fue solo un gran maestro, fue un símbolo de resistencia, elegancia y humanidad en un deporte donde la mente es el arma definitiva. Nacido el 30 de enero de 1937 en Leningrado, hoy San Petersburgo, Spassky creció en un contexto de adversidad que moldeó su carácter y su juego. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras millones sufrían el asedio de su ciudad natal, un joven Boris aprendió los rudimentos del ajedrez en un tren de evacuados, una imagen que parece sacada de una novela. Su talento emergió rápidamente, a los 18 años ya era gran maestro, y su ascenso en la jerarquía soviética del ajedrez lo llevó a enfrentarse a los titanes de su época. En 1969, tras derrotar al formidable Tigran Petrosian, Spassky se coronó campeón mundial, consolidándose como un jugador completo, capaz de alternar entre ataques feroces y defensas impenetrables con una sutileza que lo distinguía incluso entre sus compatriotas. Sin embargo, si hay un capítulo en la vida de Spassky que lo inmortalizó, ese es su enfrentamiento con Bobby Fischer en 1972, conocido como el match del siglo. Este duelo, disputado en Reykjavik, Islandia, no fue solo una competencia por el título mundial, fue un enfrentamiento cargado de simbolismo político en el apogeo de la Guerra Fría. Durante más de 2 décadas, la Unión Soviética había dominado el ajedrez como una demostración de superioridad intelectual, y Spassky, como su campeón, llevaba sobre sus hombros el peso de esa hegemonía. Enfrente estaba Fischer, el prodigio estadounidense, un solitario excéntrico cuya brillantez solo era igualada por su comportamiento impredecible. El match comenzó el 11 de julio de 1972 bajo una tensión palpable. Fischer, con sus demandas constantes, desde el tamaño del tablero hasta la iluminación de la sala, y su negativa a presentarse a la segunda partida, puso a prueba la paciencia de Spassky y de los organizadores. Spassky, en cambio, mantuvo una compostura admirable. En la primera partida, Fischer cometió un error garrafal al capturar un peón envenenado con su alfil, otorgando a Spassky una victoria inicial que parecía presagiar un dominio soviético. Sin embargo, Fischer se ausentó en la segunda partida, cediendo otro punto por forfait, lo que dejó el marcador 2-0 a favor de Spassky. Fue un comienzo que nadie esperaba, pero también el preludio de una remontada histórica. A partir de la tercera partida, Fischer desató su genio. Spassky accedió a jugar en una sala trasera, lejos de las cámaras, para calmar las exigencias de su rival, una decisión que muchos interpretaron como un gesto de caballerosidad, pero que también marcó el inicio de su declive. Fischer ganó esa partida con una apertura inesperada, el gambito Benko, y, desde entonces, tomó el control psicológico y táctico del enfrentamiento. Las partidas se sucedieron con momentos de brillantez absoluta. La sexta, una obra maestra de Fischer con la apertura Tartakower, dejó a Spassky tan impresionado que se unió al público en aplaudirle. La décima, un despliegue de precisión que consolidó la ventaja del estadounidense. Spassky luchó con tenacidad, logrando victorias en la quinta y la 11ª partidas, pero la presión, el agotamiento y el talento abrumador de Fischer lo llevaron a una derrota inevitable. El 31 de agosto de 1972, tras 21 partidas, Spassky abandonó telefónicamente la última, dejando el marcador final en 12,5 a 8,5. Fischer se coronó campeón mundial, rompiendo el monopolio soviético. Aquel enfrentamiento no fue solo una derrota deportiva para Spassky, fue un espectáculo global que trascendió el ajedrez. Millones siguieron las partidas por televisión, los titulares hablaban de un duelo entre este y oeste, y el tablero se convirtió en un campo de batalla ideológico. Sin embargo, mientras Fischer se regodeaba en su victoria, y luego se hundía en su propia oscuridad, Spassky mostró una dignidad que lo engrandeció. Nunca culpó a las circunstancias ni a las excentricidades de su rival, en cambio, reconoció la superioridad de Fischer en ese momento y siguió adelante con su vida. Tras perder el título, Spassky no se retiró. En 1976 emigró a Francia, adoptando la ciudadanía de ese país y compitiendo en varias olimpiadas de ajedrez.
Sin embargo, su relación con la Unión Soviética, y su posterior retorno a Rusia en 2012, tras sufrir problemas de salud, reflejaron una vida compleja, llena de altibajos personales. Nunca recuperó el título mundial, perdió contra Fischer nuevamente en un match de exhibición en 1992, pero su influencia perduró. Jugadores como Garry Kasparov y Anatoly Karpov lo señalaron como una inspiración, un maestro cuya versatilidad y espíritu libre desafiaron las rígidas estructuras del ajedrez soviético. Hoy, al despedir a Boris Spassky, el mundo del ajedrez no solo llora a un campeón, sino a un hombre que vivió el juego con pasión y humanidad. Su enfrentamiento con Fischer fue el clímax de su carrera, pero no la totalidad de su historia. Spassky fue un artista del tablero, un sobreviviente de su tiempo y un caballero en una era de titanes. Sus partidas seguirán siendo estudiadas, su nombre pronunciado con reverencia, y su legado, como un jaque mate perfecto, resonará eternamente en las 64 casillas que fueron su reino. Descanse en paz, Boris Vasilievich Spassky, porque aunque el rey cayó, su espíritu sigue en pie.